Saludamos a cada una de las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a continuar con el estudio bíblico de miércoles, ¿le parece? Así que ahí donde está, yo le invito que cierre sus ojos y vamos a comenzar esta segunda plenaria orando. Señor Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y Señor, que este tiempo podamos aprender un poco más de ti, conocer un poco más de ti, aprender de lo que tú hablaste, lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, continuando con lo que el pastor Alejandro habló en la primera plenaria, nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 2 del libro de Mateo. Pero antes de comenzar, déjenme explicarles cómo es el sistema o el formato que vamos a tener en esta segunda plenaria. Yo dividí el capítulo 2 en dos partes. Esto es para que nos facilite el aprendizaje. La primera fase es la visita de los magos. Esto va desde el capítulo 2 de Mateo, del versículo 1 al versículo 12. En esa parte, primero yo voy a leer todo de recorrido y ustedes me van a acompañar con su vista, leyendo el capítulo 2 hasta el versículo 12. De ahí vamos a empezar a construir algo versículo a versículo hasta llegar a aquello que Dios tiene para nosotros esta noche. De ahí vamos a saltar a la segunda parte, donde vamos a hablar de José, de lo que nos dijo el Señor, que vamos a hablar de su sueño, o lo que nos dijo, el pastor Alejandro. Vamos a hablar de los sueños de José, y eso va del versículo 13 al versículo 23. Entonces, combinado, comencemos. Yo voy a leer recorrido del versículo 1 al versículo 12. Y ustedes acompáñenme con su vista. No está en la pantalla. Vuelve atrás. No está en la pantalla, así que tiene que ser sí o sí con su Biblia o su celular o lo que tengan a la mano. Yo voy a leer los recorridos y ustedes me acompañan con la mirada. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque sí está escrito por los profetas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 1. La siguiente, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente a Jerusalén unos magos. Nosotros, cuando leemos magos, es muy probable que en nuestra mente esté una imagen de Harry Potter, no sé, en nuestra mente esté una imagen de alguien con una capa larga, ¿no? que es capo en artes oscuras, tal vez un medium, tal vez cosas como esas. Yo personalmente, cuando leí magos, la primera imagen que se me vino a la mente fue la de Harry Potter, no sé. Pero la nueva traducción viviente es, creo, un poco más acertada en cuanto a quién eran estos personajes de Oriente. Y la Biblia Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra sabios de países de Oriente. Entonces nosotros nos podemos imaginar como a estas personas como unos sabios, o tal vez como unos reyes, o tal vez alguien inteligente, algo con esas características. Pero veamos la primera parte de este versículo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes. La siguiente, vale, por favor.
Belén está ahí en ese círculo rojo, cerca del Mar Muerto. Y Belén era un pueblo del estado de Judea. Hay otros estados alrededor como Judea, Idumea, Samaria y Galilea. De todos estos estados, el rey era Herodes. ¿Ok? El rey era Herodes. Y toda esta región estaba dentro del Imperio Romano, cuyo emperador, como ustedes saben, era el César. Es más, todos los emperadores de Roma se llamaban César. Pero el punto es este, que en esta región, Belén, Judea, Samaria, mucho tiempo antes de que sean conocidos con estos nombres, tenía otro nombre. Y Dios le puso el nombre a esta tierra Canaán, o también conocido como la tierra prometida. Dios lo había llamado así. Lo había llamado como la tierra de Canaán. Diga conmigo, Canaán. La siguiente, por favor, ¿vale? En Génesis capítulo 17, versículo 8, Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Si recordamos un poco la historia de Abraham, Dios le habla a Abraham, le dice: levántate, deja tu parentela y empieza a caminar hacia la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham, obediente, dejó toda su parentela y empezó a caminar. Llegó hasta la tierra de Canaán, y ahí, estando en la tierra de Canaán, Dios le hizo esta promesa. Y le dijo: esa tierra en la que estás parado hoy, actualmente, esa tierra va a ser para ti y para tu descendencia. Y no solamente eso, sino que yo voy a ser Dios de todo tu pueblo. Es algo interesante porque justo cuando Jesús nació, esta promesa como que no se estaba cumpliendo tal cual. Porque hey, los judíos vivían en Judea, sí. Los judíos vivían en Belén, sí. Pero como que ellos no eran los dueños de esa tierra. Es más, era el Imperio Romano los que gobernaban sobre esa tierra. Después, era como que Dios no era Dios de los judíos. Imagínense, era el Imperio Romano. El Imperio Romano es conocido por diferentes aberraciones o diferentes dioses que ellos tenían. Yo creo que lo último que pensaban era en adorar a Dios. Entonces esta promesa que acabamos de leer en Génesis capítulo 17, versículo 8, no se estaba cumpliendo tal cual. Pero sigamos viendo. Este versículo es el inicio de una de las promesas que Dios hizo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento tiene 3 puntos principales. Y el primero es Dios. Yo le puse algo así. El primero es Dios. El segundo es su pueblo. No se ve bien, pero esas hormiguitas, su pueblo. Y el tercero es la tierra de Canaán. 3 puntos principales en lo cual se basa prácticamente todo el Antiguo Testamento. También hay muchos otros puntos, sí. Pero hay 3 puntos principales que son Dios, su pueblo y la tierra prometida. Amén. Dios, su pueblo y la tierra prometida. Y en base a estos 3 puntos, Dios fue seleccionando a 3 actores principales. Diga conmigo, actores. Pueden ser personajes, actores, personas principales que estaban netamente relacionadas con esto. El primero, la siguiente por favor. Abraham. Diga conmigo, Abraham. La Biblia en Génesis capítulo 20 versículo 7 dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entrando un poco en contexto en lo que es este versículo, Abraham continuó caminando. ¿Se acuerdan que Abraham dejó su parentela y empezó a caminar y llegó a Canaán y Dios le dio una promesa? Abraham continuó caminando y caminando llegó a Egipto. No sé si ustedes se recuerdan, pero en Egipto la Biblia dice que su esposa era muy hermosa. Entonces el rey de Egipto la deseó. Entonces le invitó a vivir en su palacio, y Abraham se excusó diciendo: hey, ella no es mi esposa, ella es mi hermana, y ustedes conocen muy bien la historia. Pero lo interesante de todo esto es que la Biblia lo llama a Abraham profeta.
Yo la primera vez que leí este versículo, yo dije, Señor, ¿de dónde salió esto? Porque de la nada está narrando una historia, un desenlace, un desarrollo, y hay algún conflicto entre medio, pero de la nada la Biblia llama a Abraham como profeta. De la nada. Y le dice, y orará por ti y vivirás. Esto le está diciendo Dios al rey de Egipto. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. En este pasaje de la Biblia, por primera vez en toda la Biblia se utiliza la palabra profeta. Es decir, Abraham es el primer profeta de la Biblia. Es increíble. Es la primera vez que utiliza la Biblia la palabra profeta. Y Abraham tenía una característica. Abraham tenía encuentros con Dios. Es más, en una oportunidad Dios le pidió a Abraham que pueda sacrificar a su hijo. En otra oportunidad le dijo Dios a Abraham, hey Abraham, levántate y sal y deja tu parentela. Abraham y Dios tenían cierta relación. Dios le dijo a Abraham, hey, tú vas a ser padre de multitudes. Y no solamente eso, como habíamos leído, yo voy a ser Dios de esas multitudes. Abraham llegó a Canaán y recibió la promesa sobre la tierra prometida. No sé si podemos relacionar este actor con los 3 puntos principales que habíamos tocado al principio. Un profeta. Continuando, el segundo es Moisés. La siguiente, por favor. La Biblia en Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés tenía un llamado bien claro, y este llamado era el de liberar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Clarísimo. Dios le dice, hey Moisés, yo te llamo a ti para que liberes a todos los esclavos, a todo mi pueblo de Israel, y te vayas hacia la tierra prometida. Estaba clarísimo. Pero Moisés cumplía una función muy especial. Y esta función era la que cumplían los sacerdotes más adelante. Y déjenme, se los muestro en Éxodo capítulo 32, versículo 30. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bueno, en esta parte Moisés es un poco drástico, ¿no? Y le dice, Señor, perdónanos, porque si no lo perdones, prefiero que me mates, prefiero que me saques de ese tal libro de la Biblia, de ese libro de la vida, que me saques, que yo me quiero ir al infierno, pero que ellos se salven. Algo muy drástico, algo muy loco. Pero hay una característica principal de los sacerdotes. En Levítico capítulo 4, no están las diapositivas, pero nosotros lo podemos leer en nuestras casas. La Biblia habla acerca de los sacrificios que tiene que tener un pecador para ser restaurado o redimido. Y más o menos lo que tenía que hacer una persona que pecaba era agarrar un carnero o agarrar un cabrito, depende de la situación en la que se encontraba, y llevarlo hasta el sacerdote, llevarlo hasta el atrio santo, llevarlo hasta el tabernáculo, sacrificarlo, y el sacerdote era el único capacitado para tocar el animal, agarrar la sangre y con su dedo manchar en el manto santo. De esa manera la persona que había pecado dejaba de ser pecador. No sé si están conmigo. ¿Me estoy dejando explicar? Levítico capítulo 4. Dicho de otra manera, para que una persona sea libre de sus pecados, necesitaba de un intermediario. Esto es en la ley, esto es en el Antiguo Testamento, esto es fuera de la gracia. Necesitaba de un intermediario. Y este intermediario era el sacerdote. Un intermediario entre Dios y el pecador. Alguien con la capacidad o con el título, o no sé cómo llamarlo, alguien que podía entrar a la presencia de Dios e interceder por el pecador o por los pecadores. Ese era el sacerdote. Moisés, la Biblia no lo llama de sacerdote,
El que era sacerdote era su hermano, Aarón. Es más, fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Pero Moisés no fue llamado como sacerdote. Pero sin ser llamado como sacerdote, él eligió ponerse entre el pueblo y Dios. A tal punto, como lo acabamos de leer: Señor, te pido por favor que tú los perdones de su pecado. Señor, y si no los perdonas, prefiero morirme. Moisés no era llamado como sacerdote, pero él cumplía la función de sacerdote. Moisés tenía encuentros con Dios en el monte. Moisés se encargó de liberar al pueblo de Israel. Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí pudo verlo desde lejos. ¿Vemos la similitud entre Dios, pueblo y tierra prometida? El segundo actor, Moisés, no era llamado como sacerdote, pero sí cumplía su función. El tercero, digan conmigo tercero, David. David no era o no fue el primer rey de Israel. El primer rey fue Saúl. Pero sin lugar a dudas, David fue el rey más emblemático en toda la historia del pueblo de Israel. Es más, si era el pueblo de Israel y si alguien hablaba de un rey, todo el mundo decía David. ¿Quién era el mejor rey? David. ¿Quién era el rey conforme al corazón de Dios? David. Este rey tenía una característica espectacular. Lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. La Biblia dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo hecho para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. David nació en Belén. David nació en Belén. Jesús nació en Belén. David, la Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Es más, David, la Biblia nos relata que muchas veces antes de meterse en una batalla se acercaba delante de Dios y le preguntaba a Dios: Señor, ¿será que tengo que ir y luchar contra los filisteos? Y Dios le decía: sí, ve David, los entregué en tus manos. Y David recién se iba a la guerra. David era el rey de todo el pueblo de Israel. Puede ser o es uno de los mejores reyes que tuvo todo el pueblo de Israel. David no solamente entró a la tierra prometida, no solamente vivió en la tierra prometida, sino que consiguió conquistar mucho más territorio en toda la historia de Israel. David pudo expandir su reino, expandir el reino de Israel. Pero ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el primer versículo de Mateo? Todo esto, había unas personas que lo sabían. Y estas personas eran los Reyes Magos. Sigamos leyendo. Como habíamos dicho, vinieron al oriente de Jerusalén unos magos, y la Nueva Traducción Viviente dice sabios. Mateo capítulo 2, versículo 2. La Biblia continúa y dice: diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En estos 3 versículos nosotros podemos darnos cuenta de algo. La Biblia está hablando acerca de un rey, Herodes. La Biblia está hablando acerca de un sacerdote o de varios sacerdotes de Jerusalén. Y la Biblia está hablando acerca de escribas. Los escribas eran aquellos los encargados de leer, de estudiar la palabra de Dios. Los escribas generalmente no conocían a Dios, pero sí estudiaban de él. Los escribas eran los encargados de dar pan al necesitado, pan al hambriento. Una de las principales características de los profetas es dar pan, en tiempo y fuera de tiempo.
3 características en este pasaje. Seguimos. Versículo 5. Ellos le dijeron, los escribas y los sacerdotes, a Herodes: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes le pregunta a los sacerdotes y a los escribas: ¿dónde van a nacer este tal rey que estaba hablando estos sabios o estos reyes magos? Generalmente o popularmente nosotros hemos escuchado hablar que estos reyes magos eran 3, pero yo creo que eran muchísimos más. Imagínense, para que Jerusalén quede revoltada es porque era una gran cantidad de personas que entraron a la ciudad preguntando: hey, ¿dónde está el rey de los judíos? Hey, ¿dónde nació el rey de los judíos? Yo me imagino que era una gran cantidad de personas, a tal punto de que sus gritos y sus insistencias llegó hasta la misma sala del rey. Eran una gran cantidad de personas. Y a Herodes le molestó eso. Imagínense, Herodes era el rey, y que llegue una persona y diga: hey, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes, yo me imagino que preguntó: ¿cuál rey de los judíos? Si yo soy el rey de los judíos. Pero ahí en el versículo 6, los escribas y los fariseos le responden a Herodes y le dicen: en Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta es una porción de lo que dice Miqueas, o el profeta Miqueas, en capítulo 5, versículo 2. Un gobernante saldrá de Belén, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel. Lo que los escribas y los sacerdotes olvidaron decirle a Herodes era: cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esta frase la mantengamos aquí por un momento, a un lado, en una esquina: cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y más adelante la vamos a retomar y la vamos a explicar. Pero siguiendo con la historia, el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Versículo 9. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hasta aquí, hermanos, hicimos un breve paseo teológico, histórico, doctrinal, para llegar a este punto. Es donde empezamos a aterrizar todo lo que estaba volando. Noten en cómo los reyes magos empiezan a adorar al niño Jesús. Yo me imagino que Jesús tenía entre 1 año y 2 años. Era un niño, como dijo el pastor Alejandro, que estaba comenzando a hablar. Es más, es probable que no hablaba aún bien todavía, pero estaba comenzando a hablar. Llegaron estas 100 o 200 personas a una casa aleatoria dentro del pueblo de Jerusalén, y lo primero que hicieron fue postrarse. Si alguna vez ustedes, hermanos, vieron a un musulmán o a alguien de ese lado postrarse, esos tipos se postran de una manera espectacular. O sea, para ellos no es chiste postrarse. Llegan a su mezquita o a la iglesia de la religión que ellos pertenecen, y cuando se postran por completo: pies, brazos, manos, se postran y están ahí y están adorando y están haciendo lo que ellos saben hacer. Imagínense 200 personas hacerlo delante de un niño que tenga 1 o 2 años. Que de repente todos nosotros nos postremos sobre Samantha. Va a ser asombroso y decir: ¡ey! ¡Qué locura es esto! Ese fue el asombro que tuvo su mamá. Y en medio de esa adoración, lo primero que trajeron los reyes magos fue oro. El oro es el reflejo
de la realeza. Cuando nosotros hablamos de oro, es lo que primero que se viene a nuestra mente es riqueza. Cuando nosotros hablamos un rey, lo primero que nosotros hablamos es riqueza. Dios, ¿por qué los reyes magos están adorando a Jesús con oro? Porque un día hubo un rey, conforme a mi corazón, que vivió en el Antiguo Testamento. Ahora nacerá un rey de todo mi pueblo Israel. Un rey, ¿se acuerdan del concepto que estaba divagando? Un rey que es rey desde la eternidad. Un rey que era, es y será. Hey hermanos, la adoración de los reyes magos no estaba en el oro. La adoración de los reyes magos estaba en su corazón, en lo que ellos creían. Ellos no vieron a Dios como un rey. Ellos no vieron una corona sobre, a Jesús. No vieron una corona sobre Jesús. Lo único que vieron fue un niño. La adoración no estaba en el oro. La adoración estaba en que ellos creían que Jesús era, es y será rey. No importa. No importa si eres un niño, no importa si no te veo hacer milagros, no importa si me pasan cosas malas, no importa si Herodes quiso matarme, no importa. La adoración está en la convicción de mi corazón. La adoración está en lo que yo creo en mi corazón. Entonces los reyes magos continuaron adorando. Y el segundo material que trajeron fue el incienso. Por si no nos dimos cuenta, estamos hablando acerca de un principio de adoración. Continuando con lo que el pastor Alejandro tocó al principio. Incienso. El incienso es un material increíble. El incienso se quemaba en el lugar santo. Está encerrado con rojo el altar donde se quemaba el incienso, antes del lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Y el único que tenía la capacidad de quemar incienso en el altar del incienso era el sacerdote. El sacerdote era el único con esa capacidad. Hermanos, volviendo al rey magos, la adoración no estaba en el incienso. La adoración no estaba en lo que los reyes magos estaban trayendo en ese cofre. La adoración estaba en lo que ellos creían en su corazón. Y ellos creían que había nacido su Salvador. Ellos creían que iban a ser el camino, la verdad y la vida. El único que puede conectarme con Dios. Es más, la Biblia dice que cuando Jesús suspiró, el velo quedó roto. Y en la entrada al lugar santísimo eres libre de todo aquel que cree. Los sacerdotes, los reyes magos, la adoración de ellos no estaba en el incienso. Estaba en lo que creían en su corazón. Y ellos creían que un Salvador les había sido nacido. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la adoración de los reyes magos continúa y no se queda en el incienso. Ahora pasa la mirra. La mirra yo creo el más espectacular de los otros tres. Porque si vemos oro, sí, decimos sí, oro, realeza. Incienso, sí, sacerdote. Pero mirra, y leen si podemos leer lo que escribí en la diapositiva. Dice: en la época del Imperio Romano lo usaban como analgésico para los moribundos o condenados a muerte, y se solía mezclar con vino. Analgésico para los moribundos o condenados a muerte. La Biblia en Marcos capítulo 15 versículo 23 dice que Jesús, después de cargar su cruz, después de haber sido azotado, después de haber sido lastimado, después de que lo escupieron, después de que lo golpearon cuando estaba subiendo con su cruz al cerro donde iba a ser crucificado, dice la Biblia que los romanos le dieron a beber vino mezclado con mirra. Pero la Biblia enfatiza en algo: mas él no lo tomó. Jesús, ¿por qué no lo tomas? Si la mirra con vino es un analgésico. No necesitamos ser doctores para entender que un analgésico es algo que nos va a aliviar de un dolor. Si tengo heridas, pues yo me tomo un analgésico para que me dejen de arder, ¿no es verdad? Para eso utilizan la anestesia. Pero la Biblia dice que Jesús no lo tomó. Jesús, ¿por qué no lo tomas?
Porque un día yo voy a resucitar y lo haré al tercer día. La mirra es para los moribundos. La mirra es para aquellos que han sido condenados a muerte. Pero yo no he sido condenado a muerte, sino yo he sido condenado a vida. Y el tercer día yo voy a resucitar. Y no solamente eso, después de resucitar me voy a reunir con mis discípulos. Y ese día tendremos vino. Y ese día en vez de mirra vamos a tener pan. Pan. ¿Se acuerdan cuál era la principal característica de los profetas? Y este es el pan que por vosotros es partido. La mirra podía refrescar la muerte, pero yo soy el pan de vida. Familia, lo que les estoy diciendo es esta noche. Así como Dios un día escogió a Abraham, así como Dios un día escogió a David, así como Dios un día escogió a Moisés, escogió a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para contar su historia. Abraham, David y Moisés. Los tres eran sombra y figura de lo que iba a devenir. Abraham, Moisés y David, figura y sombra de lo que habían de venir. Nosotros somos el reflejo del cielo. La Biblia dice que Dios es Rey de reyes. ¿Y alguna vez han puesto a preguntar quiénes son esos reyes? ¿Quiénes serán esos reyes? La Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote. Si hay un sumo sacerdote, ¿quién será el sacerdote? La Biblia dice que nosotros podemos compartir de aquello que Dios nos dio. Nosotros tenemos como eslogan para la casa para el año 2020. Y ese eslogan es: aquí como en el cielo. Y yo creo que nosotros, familia, tenemos esa capacidad de poder hacer aquí en la tierra como es en el cielo. Reflejar el reino de Jesús, el reino de Dios Todopoderoso, aquí en la tierra. Aquí en la tierra como en el cielo. Todo lo que hablamos es para entender una cosa: que Dios nos escogió. Y Dios nos escogió para contar su historia. La historia que está generándose en los cielos. Los únicos que podemos aterrizarlo y traer a esta tierra somos nosotros, su iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de 4 paredes, hablo de cada uno de nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Hasta ahí terminamos la primera parte. Ahora vamos a la segunda. La segunda es mucho más rápida. No hay tanta historia o tanta doctrina o tanta teología. Y la segunda parte es la vida de José. Digan conmigo: José. El pastor Alejandro habló espectacularmente en la primera plenaria acerca de José. Y el resumen de José es un hombre obediente. La siguiente vale, por favor, Mateo capítulo 2, versículo 3 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es espectacular lo que Dios está haciendo con José. Primero, la esposa de José se embaraza. O sea, yo me pongo en los zapatos de José y me pongo a pensar: si yo me caso con una mujer y de repente un ángel se aparezca y me diga: hey, tú vas a ser padre, pero no es tu hijo es hijo del Espíritu Santo. Yo me podría volver loco, ¿no? O con mi esposa se acerque y me diga: hey, mira, yo estoy embarazado, pero no es tuyo, pero te amo y continuemos juntos. O sea, es loco. Después el ángel se aparece a José y le cuenta toda la historia, entablan una relación con María, pero continuando, el mismo ángel se le vuelve a aparecer a José
Y le dice: hey José, levántate y deja Belén, deja Jerusalén, porque Herodes va a buscar matar al niño. Levántate y vete a Egipto. Yo me imagino a José las 1001 excusas que pudo haber buscado José para responderle al ángel. Tenía un sinfín de excusas. Excusas como: Señor, ¿cómo voy a ir a Egipto? Es más, si nosotros lo ponemos en nuestro contexto, la historia más o menos sería la siguiente. Imagínense que esta noche un ángel se aparezca en sus sueños y le diga: hey, levántate, toma a tus hijos, toma a tu esposa, o a tu esposa, toma a tus hijos, es más, toma a tu suegra y váyanse a Trinidad, o váyanse a Tarija, o es más adentro, váyanse a los Yungas, váyanse a Coroico, váyanse a Caranavi. Yo creo que nosotros tendríamos Señor, pero en Santa Cruz están mis amigos. Señor, en Santa Cruz está la Congre y me encanta la Congre y todos son buenos y todos me abrazan y todos me conocen. Señor, ¿cómo quieres que vaya a ese lugar? No te entiendo. Pero la Biblia no dice que José se quejó. Es más, dice la palabra de Dios que al día siguiente se levantó, tomó a su mujer y se fueron. Pero la historia no queda ahí. Versículo 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió la que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. José estaba tranquilo con su familia en Egipto. La Biblia dice que obedeció lo que el ángel le dijo. Mientras ellos estaban en Egipto, Herodes se levanta y decide matar a todos los niños en Belén. Gracias a Dios por José obediente. Continuando con la historia, versículo 19: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Yo me digo que a este punto ya José no quería dormir. O sea, tipo, cada que se dormía se le aparecía un ángel y lo mandaba a un lugar nuevo. Versículo 20 diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó, di conmigo, se levantó. Y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero la historia no termina ahí. Versículo 22: pero oyendo que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación, ¿en qué? En sueños. Se fue a la región de Galilea. Hasta este punto ya yo creo que José le huía a la siesta de mediodía, José le huía a los sueños, porque cada que se dormía algo pasaba. Versículo 23: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Familia, empiezo con esto. Es 10 minutos más. La provisión de Dios es activada por nuestra obediencia. Dios llama a todos, pero nosotros tenemos la capacidad de activar la provisión de Dios a través de nuestra obediencia. Miremos a José. José era obediente. La primera obediencia que tuvo José fue cuando el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo: hey, vuelve y restaura tu relación con María, porque el niño que tiene en su vientre ha sido gestado a través del Espíritu Santo. Y José, obediente, sin replicar nada, sin decir no, se levantó y fue y habló con María. A raíz de eso aparecieron hasta yo me lo estoy creyendo, reyes magos que fueron y adoraron. Y una de la adoración que tenían, o uno de los objetos que tenían, era el oro. El oro que servía para trasladarse de Belén a Egipto, de Egipto a Nazaret. Familia, termino con un pequeño testimonio mío. Yo tenía un problema con los profetas. No sé por qué, pero simplemente cuando escuchaba hablar un profeta, había algo en mi corazón que se levantaba un muro y yo no quería escucharlo.
Y me acerqué a un pastor. Y le dije, pastor, mi problema con los profetas es esto y esto. El pastor me miró y me dijo, tu problema no es con los profetas. Tu problema es con la obediencia. ¿Por qué solamente no obedeces? Escuchas y obedeces. Familia, en el momento que yo empecé a obedecer a los profetas que escuchaba, se empezó a abrir en mi vida una serie de palabras proféticas que nunca había vivido en la historia de mi vida, de mi corta vida. Era uno tras otro. Y llegaba un pastor y me lanzaba una palabra profética. Llegaba un profeta y me lanzaba una palabra. Y era uno tras otra. Llegaba mi madre a mi casa y empezaba a lanzarme una palabra profética. Era espectacular. Yo simplemente decidí ser obediente. Familia, si tú crees que Dios te provea, obedece. Obedece a lo que Dios te dijo. Y no solamente a lo que Dios te dijo, también obedece a los líderes bajo los cuales tú estás en autoridad. Es espectacular como Dios provee cuando uno obedece. Es espectacular. Esas palabras proféticas que me dieron 4 meses atrás, es el sustento que tengo hoy en día. Esos momentos de inseguridad que digo, ¿será que hago esto? ¿Será que estoy dando bien? ¿Será que yo estoy apuntando bien? ¿Será que es la verdad? ¿Será que yo estoy haciendo bien? ¿No era mejor que yo haya tomado otra decisión? Mi sustento en este momento están siendo esas palabras proféticas que recibí hace 4 meses. ¿Por qué? Porque yo decidí obedecer a un profeta. Familia, termino con esto. ¿Qué hay en tu corazón cuando alguien te pide hacer algo? Cuando alguien llega y te dice, hey, me gustaría que me puedas ayudar a acomodar las sillas. Ay, pero ¿cómo voy a acomodar las sillas? Y siempre que yo acomodo las sillas, luego vienen y lo cambian y lo ponen a la derecha, a la izquierda. Y somos los principales quejiches de la historia. ¿Cuál es nuestra...? Yo, hermanos, era espectacular como cuando mi padre venía y me decía algo, yo siempre encontraba una queja. Y aún hasta ahora la encuentro. Si me alivian un poco la carga con ustedes y me siento más libre. Y le digo, no, pero papá, ¿cómo vamos a comprar las sillas rojas? Más bien tenían que ser las sillas verdes. Pero digo, ¿por qué verdes? No, porque son diferentes a las rojas. O sea, lo único que yo quería era quejarme de algo. Si tan solo obedeciera, si tan solo hubiese obedecido a mi padre cuando él me daba un mandato, me hubiese evitado un sinfín de problemas en el futuro. Y todo lo contrario, mi futuro hubiese sido provisto por bendición. Si tan solo hubiese obedecido. Pero familia, mi deseo y mi oración es esta: que nosotros podamos aprender de mi error en cierta manera y podemos empezar a obedecer a Dios. Obedecer lo que nos confirman. Es espectacular. La Biblia dice que nosotros podemos tentar a Dios en cierta manera. Pero el principio es este: Señor, yo voy a empezar a obedecerte. No importa si me mandan que tengo que estar 6 de la mañana en tal lugar, yo voy a ir. Si me mandan a predicar, yo voy a predicar. Si me mandan a barrer, yo voy a barrer. Si me mandan a lavar los platos, yo voy a lavar los platos. Voy a obedecer. Voy a estar con la boca cerrada y por dentro, aunque me esté muriendo y estoy cascarrabias, voy a obedecer. Les aseguro, hermanos, que en un futuro Dios estará proveyendo para cada uno de ustedes. La obediencia es la llave que abra la provisión de Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. La siguiente, por favor, y esta es la última diapositiva. Y solo para hacer un resumen de lo que hablamos. Dios nos escogió para contar su historia. Créelo, créelo. Adoramos a Dios por quien es y no por lo que hace. La adoración no estaba en el oro, en la mirra, el incienso. Dios estaba por lo que los reyes magos creían en su corazón. Dios es Dios desde la eternidad. Familia, no importa quién sea el presidente de Bolivia. No importa si nosotros estamos bajo comunismo o capitalismo o socialismo. Dios es Dios. No hay nada. ¿Acaso nosotros no creemos en un Dios todopoderoso? ¿Acaso nosotros no creemos en Jehová de los ejércitos? No hay nada que se pueda parar delante de Dios y hacerle frente. No hay nada. Yo estoy seguro que Dios tiene un plan para Bolivia.
Señor, por favor, que podamos conocer ese plan que está en tu corazón desde la eternidad. Dios llama y al que obedece, Dios provee. Amén. Nos ponemos de pie para terminar este tiempo orando. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado en estas 2 plenarias, Señor. Te pedimos que podamos